Alguien dijo una vez que si pudieran convertirse en mosca y presenciar un momento de la historia en secreto, sería la tragedia del Paso Dyatlov, la noche en que 9 estudiantes murieron en circunstancias peculiares. Esta semana en Biblioteca Arcana nos ponemos nuestra Ushanka favorita y salimos para los montes Urales rusos, en una misión de reconocimiento para intentar develar un misterio que lo tiene todo. Fenómenos insólitos, alienígenas, conspiraciones del gobierno, espías internacionales y mucho más. Abróchense los cinturones y no saquen las manos por la ventana. Esto se va a poner frío y raro. En 1959, un grupo de 10 estudiantes fue formado por el futuro ingeniero de radio, Igor Dyatlov. Todos los encomendados eran alumnos del Instituto Ural Politécnico y avesados escaladores. La ruta fue aprobada por el comité de la ciudad, en ese momento categoría 3, la más difícil. Para ser francos, estaban jugando en modo experto. En enero 23 le fue entregado su libro de ruta y una aprobación para una travesía de 11 personas. Ese acompañante número 11 fue Semyon Solotaryov, el más misterioso de los miembros del grupo y casi un desconocido para los estudiantes. Se sospecha que la presencia de Solotaryov pudo haber condenado al grupo a su destino fatal, pero para eso falta un rato. Antes de salir, Dyatlov acordó enviar un telegrama para avisar que habían vuelto a Visay en una pieza en febrero 12, una vez finalizada la aventura, pero que seguramente tardarían un poco más. En enero 25 llegaron a Visay por primera vez, dispuestos a salir. Visay es el último resquicio de civilización al norte, antes de subir a la montaña, su lugar de partida, así como también de llegada. Compraron provisiones y pasaron un par de noches allí. En enero 27 comenzaron la caminata. Al día siguiente, uno de los miembros, de nombre Yuri Yudin, desertó la misión a causa del dolor en las articulaciones por el reumatismo. En entrevistas posteriores, Yudin dijo que por las noches, cuando estaba solo a punto de dormirse, un sentimiento de culpa lo carcomía por no haber muerto junto a sus compañeros. Lo último que sabemos del grupo nos llega por los diarios y cámaras encontrados en su campamento final. En enero 31 llegaron al infame paso. Hicieron planes para atravesarlo y acampar durante la noche siguiente al otro lado. Pero a causa del mal clima y las tormentas de nieve que se avecinaban, perdieron el rumbo y terminaron a tope del Kholat-Syakhl, la montaña muerta. Acá nos topamos con la primera discrepancia. Hay informes indicando que no había mal tiempo alguno durante esa noche, pero sigamos adelante. Decidieron hacer campamento en la pendiente de la montaña, sin saber que en unas pocas horas llegaría a su final. Cuando febrero 12 pasó sin noticia alguna, nadie entró en pánico. Lógico. No obstante, los días continuaron pasando sin siquiera un aviso. En febrero 20, las familias del grupo demandaron una operación de rescate, a lo que el director del Instituto Politécnico envió varios estudiantes y profesores. Más tarde la milicia y el ejército entraron en acción con helicópteros y demás artilugios bélicos, pero por ahora eran solo un par de conocidos. En febrero 26 encontraron la carpa. Vale la pena aclarar que los primeros en llegar al sitio fueron compañeros de los desaparecidos. No tenían intención alguna de preservar la escena, porque creían que Dyatlov y compañía podían aún estar con vida, lo que agregó un nivel más de dificultad a la investigación forense más tarde. En este punto del relato entra la figura del investigador, Lev Ivanov. Según él, la carpa estaba caída y cubierta por la nieve. Estaba vacía y todas las pertenencias del grupo se hallaban dentro, en perfecto orden. Esta presentaba cortes de adentro hacia afuera. Otra pieza de información que suele malinterpretarse son los cortes de la carpa, alegando que algo los asustó tanto dentro de esta, que fue la única manera que encontraron de salir. La entrada a la carpa no era de cremallera, sino que se ataba con soga, por lo que cortar desde adentro no sería una medida desesperada, sino lógica. Alrededor de la carpa había 9 pares de huellas de personas que llevaban un solo zapato, un par de medias o caminaban a pie desnudo, que llegaban al borde del bosque. Algunas desaparecían y volvían a aparecer a los pocos metros, pero eso se debe más al hecho de que estas huellas fueron cubiertas por la nieve. Ivanov aclara que todos los estudiantes salieron de la carpa por sus propios medios. Nadie fue cargado ni arrastrado. Sin embargo, aquí es donde comienza el misterio. Luego de abandonar la carpa, llegar hasta el bosque y encender una fogata. Los jóvenes empezaron a morir uno por uno. Ahí fueron encontrados los primeros 2 cuerpos, Krivonichenko y Doroshenko, descalzos y vestidos nada más que con su ropa interior, junto a una fogata. Dyatlov, Kolmogorova y Slobodin fueron encontrados entre el bosque y el campamento, a intervalos casi equidistantes, en poses que sugerían un último intento por llegar a la carpa. Recién 2 meses después encontraron al resto del grupo.
Bajo 4 metros de nieve, en un barranco 75 metros más adentro del bosque donde Krivoniyenko y Doroshenko vivieron sus últimos momentos. Encontraron además la razón de la desnudez de los primeros dos. Los otros 4 habían tomado su ropa, aunque no sabemos si aún vivían o no. La pesquisa inicial determinó que los primeros 5 encontrados habían muerto por hipotermia. Ninguna herida grave daba razón para sospechar una muerte violenta. Slobodin tenía una ligera abertura en la cabeza, aunque nada mortal. Eso hasta que encontraron a los otros 4 en mayo. Thibaut Brignol tenía un daño considerable en su cráneo. Solotaryov y Dubinina presentaban fracturas descomunales en la caja torácica. Boris Vostrosdeny, encargado de las autopsias, aseguró que la presión necesaria para causar tal daño era equivalente a un choque automovilístico. Los cuerpos no presentaban heridas externas asociadas con las internas, como si hubiesen sido sometidos a una presión descomunal. Otras heridas incluían la falta de lengua de Dubinina, la pérdida de ambos globos oculares en el cuerpo de Solotaryov y de la piel sobre los ojos de Kolevatov. Acá encontramos otra pista que suele exagerarse, que la lengua y los ojos de Dubinina y Solotaryov habían sido extraídos por algún elemento quirúrgico. En realidad, según el forense encargado de los estudios post-mortem, las heridas son consecuentes con haber pasado tanto tiempo a la intemperie. Dicho mal y pronto, fueron comida de alimañas. Los archivos de la pesquisa resumen los siguientes hechos. No hay indicio de otras personas más que los 9 viajeros en las cercanías de Kolatsiakl. Niveles de radiación fueron encontrados en la ropa de por lo menos una de las víctimas. Las heridas no fueron causadas por un ser humano. La fuerza del impacto era demasiado grande y ningún tejido blando fue dañado en el proceso. No hubo sobrevivientes. En mayo de 1959, a causa de la imposibilidad de encontrar un culpable, la pesquisa oficial fue cerrada con la siguiente frase: el grupo falleció a causa de una fuerza irresistible que no pudieron superar. Los cuerpos fueron enterrados, los documentos fueron enviados a un archivo secreto. Pero no anuncien sospechas todavía. Esto era más bien una práctica estándar. Todavía quedaban varias preguntas sin resolver. ¿Por qué tardaron 2 días en avisar que habían encontrado la carpa? ¿Qué más encontraron junto a la fogata, según Ivanov, que no aparece en los reportes? En fin, ¿qué ocurrió? Antes de seguir hace falta una aclaración. Durante la era soviética era casi rutinario encontrar conspiraciones capitalistas de espías y agentes dobles en los periódicos, noticias de encarcelamiento o ejecución de dichas personas durante el gran terror de Stalin, abundantes denuncias de los vecinos de la Unión sobre espionaje y manipulación por parte del Estado, que llevó a una desesperación por parte del pueblo por saber lo que realmente estaba pasando, más allá de la propaganda política. En este suelo fértil de incertidumbres cayó el incidente del Paso Diatlov, y las conspiraciones y teorías insólitas no se hicieron esperar. Veamos algunas. Cuando los cuerpos fueron descubiertos, la culpa cayó sobre los nativos del área, los Mansi. Quizá los viajeros entraron en tierras sagradas y fueron castigados. De hecho, hubo una especulación sobre ese territorio en particular como sagrado, religioso, al que las mujeres no podían entrar, y la presencia de Dubinina y Kolmogorova encendió la furia de los Mansi. Habiendo dicho esto, como vamos a ver en casi todas las teorías que siguen, en esta hay un gran pero. No había señal alguna de combate en ninguno de los estratos donde fueron hallados los cuerpos. De nuevo, no hay nada ni nadie. De ahí que su nombre sea la montaña muerta. No por ser letal, sino por estar desierta. Y como ya vimos, las heridas no pudieron haber sido provocadas por un ser humano. Con respecto a esto, pongámonos un poco más fantasiosos. Imaginémoslo por un segundo. Noche, viento, crepitar del fuego. Los viajeros terminaron de cenar hace un rato. Quizás estén contando historias de terror antes de ir a dormir, y en ese momento lo escuchan. Retumbando entre los picos de las montañas, cada vez más cerca. Cuenta la leyenda que los Mansi temen algo que llaman Menk, pero que nosotros conocemos por otro de sus nombres: Abominable Hombre de las Nieves. En su momento Discovery Channel hizo un documental, si así lo quieren llamar, a causa de una foto en la que se dejaba ver una figura misteriosa. La teoría rezaba que los miembros del grupo habían sentido una presencia extraña en los días anteriores al incidente, y que los rugidos provenientes de la montaña los lanzaron hacia el bosque, donde tendrían una mejor chance para escapar de la criatura. En estas condiciones, la bestia se entretuvo con 3 de los estudiantes, mientras los otros 6 morían, en el sentido literal, de frío. Sin embargo, no había pista alguna que indicase la presencia de un animal. Y aunque ese hubiera sido el caso, no habrían abandonado la seguridad de la carpa.
La foto en cuestión es la número 17 encontrada en la cámara de Thibaut Brignoles y muestra a un miembro del grupo volviendo del bosque. Entonces, si no fue una criatura extraña del bosque, ¿pudo haber sido una criatura extraña del espacio sideral? Veamos. En enero de 1990, un alcalde de un pueblo cercano al Paso Diatlov escribió una carta a un periódico sobre supuestos avistamientos sobre las montañas. Aunque, pensándolo bien, vamos a creerle a un político. En ese mismo periódico, nuestro investigador favorito, Lev Ivanov, fue citado diciendo que los estudiantes fueron asesinados por un objeto volador no identificado. Meses más tarde, en otro artículo, escribió que los estudiantes fallecieron a causa de las lesiones provocadas por, y cito, un rayo de calor o energía fuerte, completamente desconocido para nosotros. Durante febrero 17 de 1959, a las 6:40 am, fue avistada por un grupo de campistas una bola de luz naranja. Lo mismo fue reportado por otro grupo en la misma fecha, y más tarde durante marzo del mismo año. Se cree que febrero 17 es la fecha exacta en la que todo el grupo falleció. Según algunas fuentes, estos reportes no fueron incluidos en la pesquisa inicial, y según otras, fueron dados a conocer recién meses después del caso, siendo atribuidos a lanzamientos de misiles documentados, por lo que se sospecha que no son más que falsedades. Con respecto a esta posibilidad, ni el alcalde ni Ivanov hablaron en ningún momento de alienígenas, sino de objetos y fuerzas desconocidas. Léase, armamento secreto o tecnología experimental. Ivanov no dejó libre sin perseguir en su artículo, y agregó además una serie de rumores según los cuales el grupo había caído a causa de la radiación de pruebas militares. Una figura enigmática continuó viéndose en el sitio del incidente durante los meses de la investigación. Una figura que dio lugar a la sospecha de un involucramiento militar en los hechos. Teniente Coronel Yestopalov, un miembro de la milicia con un cargo demasiado alto para andar buscando un grupo de estudiantes desaparecidos. Hoy se sabe que Yestopalov era un recolector de inteligencia militar, un interrogador. Según algunos investigadores, esta es la pista clave para atar al ejército con este caso, ya que solo se entrometen en casos criminales que, 1. Ocurren en territorio utilizado para pruebas, 2. Son perpetuados por un miembro de la milicia, o 3. En contra de uno de ellos. Hagamos un pequeño paréntesis en este punto. Estamos en 1959, plena Guerra Fría. Las pruebas para desarrollar una bomba de hidrógeno en 1952 dispararon una carrera armamentista que amenazaba con aniquilar la vida en el planeta. En ese mismo año se estrenó Duck and Cover, o Agáchate y cúbrete, por su traducción al español, una película educativa en la que se enseñaba a los alumnos de primario y secundario a ocultarse debajo de sus bancos durante un holocausto nuclear. No solo eso, sino que las escuelas comenzaron a repartir medallas con nombre y apellido, las cuales en caso de un desastre ayudarían a identificar los restos de los alumnos. El gobierno estadounidense instó a los ciudadanos a prepararse para sobrevivir a un ataque con bombas atómicas. Dio instrucciones para construir refugios en las casas, y hasta llegó a construir refugios municipales. Lo que, como ya sabemos, no ayudó a nadie, ni en Hiroshima ni en Nagasaki. La ironía se escribe sola, ¿no? He knew just what to do. He ducked and covered. That signal means to stop whatever you are doing and get to the nearest safe place fast. Now tell me right out loud, what are you supposed to do when you see the flash? La amenaza nuclear era real, y ninguna de las partes quería ceder ni un centímetro. Incluso el presidente Eisenhower, que promovió en un principio la destrucción mutua asegurada. Léase, si cae uno caemos todos, mantengamos la pelea limpia. Vio su estrategia sacar el tiro por la culata cuando dejó el mando, incapaz de frenar la carrera armamentista. Por todo esto que dijimos, no suena nada raro que, como dicta una teoría, uno de los campistas hubiese salido por la madrugada a atender el llamado de la naturaleza, y al ver una extraña luz en el cielo, advertir al resto que las armas americanas los habían alcanzado, y debían bajar al bosque para buscar refugio. Dubinina tenía casi todas las costillas fracturadas, tanto así que un fragmento le atravesó el corazón. Solotario tenía media caja torácica partida. Thibaut Brignoles parecía haber sido arrollado por una camioneta. Todo esto con pocas heridas externas. En la foto número 34 de la cámara perteneciente a Krivoniyenko,
puede verse lo que muchos suponen. Es una pieza de armamento aéreo en pleno vuelo. Hay una máxima que reza que muchas veces la realidad supera la ficción, pero no especifica en qué sentido. En este caso, debemos referirnos a la negligencia, pues esta teoría dice que los campistas fueron víctimas de pruebas militares con minas aéreas, por lo que vieron el final de su vida tan solo porque alguien no revisó la zona y asumió que no había nadie. La pista clave para apoyar esta teoría se encuentra en la cantidad de fósforos encontrados junto a la fogata en el bosque, evidencia de que fallaron varias veces antes de lograr encenderla. La potencia de las minas aéreas tiene la capacidad de dejar ciego al enemigo. Perfecto. Estas minas aéreas son notorias por dejar heridas internas graves, con un mínimo de violencia ejercida sobre el tejido blando. Pero un momento. Ivanov encontró a los alrededores del sitio una serie de árboles jóvenes con quemaduras en ningún área en particular. No había epicentro para la explosión. Para él, las minas quedaban descartadas. Esto parecía confirmar su teoría de un rayo de calor u otra energía desconocida, actuando de manera selectiva. La nieve no estaba derretida, los árboles no habían sido dañados de gravedad. Parecía que, mientras los campistas recorrían los 500 metros que separaban su campamento del bosque, alguien o algo lidió con ellos uno a uno como blancos de tiro. Al descubrir esto, según Ivanov, la orden vino de arriba: enterrar a los estudiantes a cajón cerrado y comunicar a la familia que murieron de hipotermia. Algo para nada raro en la Unión Soviética de la Guerra Fría, y orden que no fue respetada por las familias. ¿Y qué hay de la radiación encontrada en la ropa de las víctimas? ¿Puede tener algo que ver con el arma secreta? Abramos dos caminos. En el primero, las víctimas presentan un color anaranjado en la piel. En 2011, Irina Doroshenko, hermana de Yuri, dijo que cuando las ropas de Yuri fueron devueltas, estaban manchadas por un tinte anaranjado. En sus palabras, parecía que todos los cuerpos estaban naranja. La teoría más circulada es que esto se debe a la radiación a la que fueron expuestos durante el incidente. Yuri Kuntsevich, en esa época de 12 años, hoy día la cabeza de la Fundación Diatlov en Yekaterinburgo, fue a 5 de los funerales y dijo que todos tenían la piel de un marrón oscuro. Sumado a esto, hay especulaciones sobre la manipulación de los cuerpos, debido a la distribución del livor mortis. Rápidamente explicado, la presencia o no del livor mortis, acumulación de la sangre que ya no fluye a causa de la gravedad, se utiliza para estimar la hora de la muerte y si el cadáver ha sido movido o no tras la misma. A esta altura ya es costumbre tener un pero para todo, y esta no es la excepción. El movimiento de los cuerpos pudo haberse dado por el proceso de congelamiento, descongelamiento, congelamiento nuevamente, en los meses posteriores al deceso. No obstante, si nos referimos a los documentos de las autopsias, los colores de la piel van desde marrón púrpura a marrón amarillento, pasando por un violáceo azulado y azul grisáceo. Todos colores normales para cuerpos que estuvieron entre 4 semanas y 3 meses a la intemperie. Nadie llegó naranja a la morgue. Los tintes anaranjados que encontró la familia Doroshenko, según creen algunos, se debe a que los aborígenes Mansi guardaron los cuerpos y los cubrieron con polvo ferroso, utilizado por su color rojizo similar a la sangre, para ayudar a las almas de los caídos a llegar al otro mundo en paz. En el segundo camino, encontramos radiación en la ropa de un par de las víctimas. Desde que conozco el caso, este dato siempre me llamó la atención porque, vamos, suena a cuento de ciencia ficción. Así que veamos qué tan notoria es la presencia de radioactividad en la ropa de las víctimas. Los reportes indican que una faja, un par de pantalones y un suéter marrón, propiedad de Krivonichenko, entre otras prendas, tenían entre 9.000 y 5.000 desintegraciones por minuto, disminuidas después de lavadas las prendas durante 3 horas en agua fría. Esto si no contamos que varios cuerpos estuvieron afectados por las corrientes de agua derretida del lugar. Los estudios fueron realizados por el jefe de radiología de la ciudad de Levashov, quien llegó a las siguientes conclusiones. Los niveles de radiación están dentro de los niveles naturales. Los materiales radioactivos muestran una tendencia a lavarse bajo agua corriente, por lo que no se encuentran presentes debido a un flujo de neutrones o radiación inducida, sino a contaminación natural por partículas beta. Sumado a esto, los niveles ligeramente excesivos se ven presentes únicamente en la ropa de Yuri Krivonichenko, que había trabajado hasta no mucho antes en una planta de producción de plutonio para armamento nuclear. Renunció luego del desastre de Kishtim, pero recién lo dejaron abandonar su puesto de trabajo, semanas antes de la expedición en El Paso, por lo que la radiación puede ser atribuida a la misma ropa que utilizó en la planta de plutonio. La teoría de Ivanov presentaba más fallas que aciertos. Los restos en la ropa de los demás pueden explicarse por el torio, un elemento radioactivo utilizado en las lámparas de la época. Además, no olvidemos de la radiación natural aumentada de la atmósfera, en una época en la que los testeos nucleares en ambos hemisferios eran moneda corriente. Los misterios de Krivonichenko no terminan ahí. Hay fuentes que citan un papel que fue entregado al padre de Yuri, luego del incidente del Paso, en el que pudo leer:
los culpables son castigados. Se cree que Yuri era un recluta de la KGB, enviado a investigar a otro miembro del grupo del Paso Dyatlov, Semyon Solotaryov. Topos, ratas, incluso búhos. Todos hemos escuchado alguno de estos términos, pero todos refieren a lo mismo. Un espía infiltrado. Solotaryov era un extraño dentro del grupo, desconocido y 15 años mayor que el resto. Semyon había atravesado la guerra sin herida alguna. Cada vez que escribía su biografía en algún documento, confundía detalles importantes de su vida: fecha de nacimiento, cantidad de hermanos y hermanas, nombre completo, premios militares y más. Las mentiras u omisiones en documentos oficiales son notorias. Según varios formularios de la Armada, nació en febrero 1 o 2 de 1921. En su acta de nacimiento en Udobnoy, la fecha figura como marzo 1. A veces decía tener 2 hermanas, otras un hermano y una hermana. Aunque en realidad, en sus papeles figura que la familia Solotaryov tuvo 5 hijos: Nikolai, Ana, Katerina, María y el mismo Semyon. Aparece mencionado por primera vez en documentos militares en julio 3 de 1943. Para ese momento, en la Cuba liberada de los alemanes, un tribunal marcial procesó a su hermano mayor Nikolai por colaborar con los enemigos, y en julio 8 fue sentenciado a muerte. Nadie de la familia presenció la ejecución ni fueron informados sobre el paradero de los restos de Nikolai. En 1949, Semyon solicitó la entrada al Partido Comunista. En esta orden encontramos listados galardones de guerra, pero estos eran diferentes a los que se listaban en su archivo militar. Ni mejores ni peores, tan solo diferentes, como si no los recordara, además de otros tantos errores de información. Así como si nada, con un hermano que al servicio del enemigo había ejecutado a numerosos compatriotas, Semyon fue adoptado como miembro del Partido Comunista Soviético. Todo lo anterior, información que hubiese sido investigada por la SMERSH, Servicio de Contrainteligencia de Stalin. Sí, además de un servicio de inteligencia, la Unión Soviética tenía un servicio de contrainteligencia para investigarlos. Bastante precavido Stalin. Lo curioso es que después de la guerra consiguió un trabajo en la ciudad secreta de Lermontov, como profesor de educación física. Lermontov era notoria por investigar a fondo a cualquier recién llegado, incluyendo familia y conocidos. ¿Cómo pudieron dejar pasar al hermano de alguien como Nikolai? ¿Qué importancia tenía Semyon Solotaryov para el gobierno, como para dejarlo vivir en la ciudad, incluso después de saberlo de su hermano? Como sabemos, Semyon Solotaryov falleció en 1959 a causa de una fuerza desconocida. No obstante, los misterios sobre este personaje no paran ahí. Mientras que el resto del grupo fue enterrado en el cementerio Mikhailovskov, Semyon, al igual que Krivonichenko, fue a parar a otro lugar. A razón de esto, y el hecho de que durante el entierro se vieron ciertos tatuajes en los brazos del supuesto Semyon que este jamás tuvo en vida, solicitaron una exhumación del cuerpo. Los resultados, según unas pruebas de ADN con parientes vivos hoy en día, la persona enterrada en esa tumba no es Semyon Solotaryov. Aunque incluso estos resultados son controversiales, otras pruebas dicen que hay alguien enterrado ahí quien en vida pudo haber sido un Solotaryov, quizá Semyon, quizá Nikolai. Sea quien fuese realmente esta persona, como ya dije, su presencia pudo haber sido fatal para los estudiantes en esa noche de febrero. Hay 2 pistas peculiares en este punto: 2 cámaras fotográficas, una propiedad de Krivonichenko y la otra de Solotaryov. La primera, abandonada en la carpa con el obturador preparado, parece captar en su última foto algo brillante en el cielo. La segunda fue descubierta entre las frías manos de su dueño, varios meses después de la tragedia. Recordemos que los servicios de inteligencia funcionan de manera compartimentalizada. Es decir, que podría tener a otro agente encubierto como yo, delante mío, y no saberlo, ni siquiera mis superiores inmediatos. Así existe la creencia de que tanto Krivonichenko como Solotaryov estaban ahí fotografiando las pruebas militares para la KGB, o, en el caso de ser agentes dobles, para la CIA, lo que llevó a una represalia por parte de la milicia soviética, a la que se acusa de montar la escena del incidente y borrar sus propias huellas. Por más descabellado, reconozcámoslo, que parezca este último escenario, cobra un poco más de sentido con la teoría del cohete nuclear. Hace no mucho, Yuri Kuntsevich, aquel niño que presenció los funerales, viajó al Paso para recolectar pistas y encontró una placa de metal. Su origen, la pared interior del tanque de combustible de un UR-100 soviético. Un cohete. Quizá realmente Semyon Solotaryov y Yuri Krivonichenko fotografiaron algo que no debían. Si pasamos por alto las pistas que involucran actividad humana, quedamos frente a una última culpable: la madre naturaleza.
En 2019 las autoridades rusas reabrieron el caso, pero solo tuvieron en cuenta causas naturales: avalancha, desprendimiento o huracán. En enero de 2021, un grupo de científicos suizos utilizó reconstrucción en 3D y pruebas físicas con muñecos de choque para determinar si la causa de deceso fue o no un desprendimiento de nieve. Durante la época en cuestión, la práctica dictaminaba que los escaladores y campistas debían cortar, por así decirlo, un trozo de nieve en una pendiente no muy empinada, menos de 30 grados, que es el punto a partir del cual una avalancha puede dejarte enterrado. Un desprendimiento, hoy sabemos, y si las condiciones lo permiten, puede darse en una pendiente de 15 grados. Bloques de nieve compacta avanzando a gran velocidad caen sobre la carpa y obligan a los estudiantes a escapar de un sarcófago helado, arrastrándose como pueden hasta los árboles. Algunos lo logran, otros no. Aunque por los registros que se tienen, los vientos no hubiesen permitido una acumulación de nieve sobre la pendiente. La última posibilidad es la de un viento de tal magnitud que los obligó a buscar refugio entre los árboles. Dyatlov había recibido una advertencia sobre los vientos de la zona. Un viento fuerte y constante sopla en esa parte de la montaña, pero que la geografía del lugar reducía notablemente la fuerza de los vientos. Para ser más precisos, en la locación donde habían plantado campamento, según los registros climáticos, los vientos llegaban como mucho a 15 km por hora. Pero, pensaron que no iba a haber un pero. Dentro de esta teoría se ubican los vientos catabáticos, una masa de aire de alta densidad que baja por la pendiente de una zona glacial y puede provocar vientos huracanados e impredecibles, tan violentos como para volar la carpa, los utensilios y rocas del suelo y provocar heridas graves. Por supuesto, esta teoría se presenta con un problema. Todos los elementos dentro de la carpa fueron encontrados en perfecto orden. Así, querida audiencia, llegamos al final, sin una respuesta clara. Natalia Barcegova, periodista que investiga el caso desde 2012, dijo: "Cada persona que comienza a investigar el caso piensa que va a ser finalmente el que puede resolverlo. Pero mientras más ahonda, más y más el pantano se lo traga. Y debo decirles que no soy la excepción. Pareciera que mientras más uno se sumerge en los mares del presente misterio, más profundos se vuelven estos. Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un misterio proveniente de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Los documentos son pocos o están incompletos, a veces se dan ambas condiciones. Los involucrados comienzan a tomarle el gusto a la fama, como suele decirse, y toman provecho de su influencia para proclamar a viva voz teorías descabelladas sin mucho fundamento. Por lo que solo quedan preguntas. ¿Qué fue del verdadero Semyon Solotaryov si no era él el que fue enterrado en su tumba? ¿Por qué hay una nota de Tempalov, primer fiscal del caso, mencionando la muerte de los estudiantes fechada en febrero 15, 11 días antes de abrir la investigación? Así también, ¿por qué en la carátula de los archivos de la investigación figura la fecha febrero 6, si los estudiantes no tenían ni siquiera planeado volver? ¿Por qué, según documentos del caso, 2 miembros del grupo de búsqueda encontraron la carpa en febrero 24, pero tardaron 48 horas en reportarlo? ¿Qué ocurrió durante ese tiempo? ¿Por qué había 2 pares de huellas más, aparte de la de los estudiantes, llegando al bosque? ¿Por qué Solotaryov murió con su cámara entre las manos? ¿Qué fotografió en sus últimos momentos? ¿Por qué una enfermera que estuvo presente durante las autopsias vio 11 cuerpos llegar a la morgue, y no 9? ¿A qué se deben las descripciones contradictorias en los registros del caso, la orden de cerrarlo y dictaminar un accidente? En mi humilde opinión, tras haber revisado la información disponible, haya habido no actividad humana involucrada en esta tragedia. Pareciera que los estudiantes tenían las mismas chances de perecer en esas montañas que de ser alcanzados por varios relámpagos en un mismo lugar, y la suerte no estuvo de su lado. Podríamos estar ante un escenario donde una serie de hechos que solo las víctimas conocían llevaron a que todo lo que podía salir mal, salió mal. Yuri Kuntsevich y varios familiares de los estudiantes todavía reclaman por una investigación criminal.